¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos símbolos aparecen una y otra vez en diferentes culturas y épocas? ¿Qué secretos ocultan? A lo largo de la historia, muchos de estos símbolos han sido invertidos o pervertidos para parecer malignos, cuando en realidad son todo lo contrario. Desde la enigmática piña hasta el enigmático bolso, desentrañaremos los secretos que han sido ocultos a lo largo de la historia y descubrirás la verdad detrás de estas intrigantes señales que solo eran conocidas por sacerdotes y reyes. De la mano de Matthew Lacroix, un apasionado escritor e investigador que ha dedicado su vida a estudiar las antiguas civilizaciones, la filosofía, la mecánica cuántica y la historia, cuyo enfoque se centra en descubrir y conectar las enseñanzas esotéricas de las sociedades secretas y culturas antiguas que desaparecieron hace mucho tiempo. Durante los últimos años de estudiar y tratar de entender el punto más temprano de cuando la civilización comenzó, siempre ha surgido infinidad de preguntas que giran en torno a, por ejemplo, ¿qué representan estos sellos cilíndricos, estatuas y murales con todas esas representaciones del pasado que se han encontrado en los restos de los antiguos imperios del mundo como Mesopotamia? What are these ancient symbols we find in places like in the Americas, all the way into Turkey, down into Egypt, down into Mesopotamia? Why do we find the same symbols shared by so many different cultures around the world when in our history books we're taught that those cultures had no contact with one another, especially across oceans? ¿Realmente creemos que todas las historias de la humanidad son simplemente aleatorias y están desconectadas? ¿Que las civilizaciones surgieron por pura casualidad? ¿Que un grupo de personas decidió asentarse en un lugar y construir un imperio que eventualmente se derrumbó? Esa es la historia que nos han contado. ¿Pero es la verdad completa? ¿Cómo se explican las increíbles estructuras y avances tecnológicos que encontramos en todo el mundo, construidos hace miles de años, cuando supuestamente éramos cazadores y recolectores? ¿Cómo se movieron esos enormes bloques de piedra sin la tecnología moderna que tenemos hoy en día? ¿Qué sabemos realmente acerca de nuestras verdaderas raíces y cómo llegamos aquí? ¿Y qué hay de la posibilidad de que nuestra historia haya sido manipulada y editada a lo largo del tiempo para mantenernos en la ignorancia? Esta vieja narrativa que nos enseñan acerca de cómo se crearon las civilizaciones humanas, qué tan antiguas son, cuál es el conocimiento y la información que les fue transmitida, de dónde vino. La humanidad ha sido engañada por una narrativa simplista que nos impide comprender nuestra verdadera naturaleza. Si no tenemos la perspectiva de que somos seres de vibración superior y co-creadores de nuestra realidad, ¿cómo podemos gobernar nuestras vidas? Cada vez más personas están empezando a cuestionar esta narrativa y a buscar respuestas más profundas sobre nuestra verdadera naturaleza y origen. Es importante abrir nuestra mente y explotar nuevos horizontes de conocimiento, incluso si esto significa cuestionar todo lo que nos han enseñado. Y en esta búsqueda nos encontramos con preguntas fascinantes como ¿quiénes son los Anunnaki? ¿Qué significan realmente los símbolos antiguos como la piña y el bolso que se muestran en todo el mundo? Ahora bien, comencemos por comprender el simbolismo, que es la pieza clave de todo esto. En Mesopotamia encontramos representaciones de individuos con cabeza de serpiente, lo cual puede parecer una explicación obvia de seres reptilianos. Pero debemos tener en cuenta que estas imágenes simbolizan la mentalidad de estas figuras históricas. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi se describe a una figura con cabeza negra, lo cual indica una mentalidad específica en lugar de una descripción literal. Es por eso que cuando tenemos representaciones de algunos de los Anunnaki, tienen una cabeza de águila. Los símbolos de cabeza de águila y serpiente no eran una representación literal de los Anunnaki, sino una forma simbólica de describir su mentalidad. El águila representaba la energía masculina de la creación y la serpiente representaba el crecimiento y la sabiduría. Estos símbolos eran comprendidos solo por los sacerdotes y reyes en la cima de la sociedad, mientras que el hombre común no entendía su significado. Estos símbolos son importantes porque representan la totalidad del conocimiento que los Anunnaki poseían. Ahora bien, estas tres representaciones son esencialmente los propios Anunnaki, y la representación con cabeza de águila es Ninurta. Ninurta era un dios de la guerra y la caza y a menudo se le representaba con una cabeza de águila en el arte mesopotámico y tuvo una gran influencia en el Imperio Romano. Además, el símbolo del águila de doble cabeza es un símbolo que ha sido utilizado en muchas culturas a lo largo de la historia, incluyendo la bizantina, la romana y la rusa, que representaban tener conciencia y saber todo acerca de todo lo que te rodea. They have this symbol of a pine cone in their hand nearly every time. They're holding that pine cone and pointing in a certain direction. And as we go along, looking at these specific murals from Mesopotamia that I'm going to be talking about which reference either kings or the Anunnaki, I want people to remember what you're looking at
everything has meaning. Every little curl, every little mark, every single thing they put in these designs means something. Y que estos individuos Anunnaki que están sosteniendo una piña siempre están apuntando hacia adelante, frente a ellos. El símbolo de la piña también se encuentra en Roma, donde se ubica la sede papal. En la Plaza del Vaticano, una gran piña gigante, que es la más grande del mundo, situada en el centro de su establecimiento religioso. Asimismo, en el bastón del Papa se encuentra una piña integrada en la madera, que puede ser vista en la parte interior y lleva un sombrero llamado sombrero mitre. Cuando se examina la historia de los Dogon, una tribu antigua de África Occidental ubicada en Malí, se descubre que tenían un conocimiento avanzado sobre las estrellas y los cielos, mucho antes de la invención del telescopio y sin influencias de otras culturas. Además, las representaciones de los Dogon muestran a un ser acuático similar a una serpiente llamado Oannes, quien lleva un sombrero similar al sombrero de Mitre. Según las representaciones, Oannes está transmitiendo conocimientos a la tribu Dogon. Por lo tanto, al observar al Papa en la actualidad es simplemente una referencia a estos antiguos portadores de conocimiento que transmitían sabiduría, y el Oannes no era en realidad una criatura acuática, sino un símbolo que representa a Enki. Es la divinidad, las aguas, la sabiduría y la magia, así como uno de los dioses principales de los sumerios. Al estudiar los sellos cilíndricos de Enki, se puede observar que este dios tenía peces nadando sobre él. Entonces, todos los símbolos que vemos hoy en día en las instituciones religiosas corruptas y cuyos significados se han invertido, tienen orígenes mucho más antiguos que se remontan a un tiempo en el que su significado era opuesto al que se ha dado actualmente. Estos símbolos fueron invertidos o escondidos para que no comprendiéramos su verdadero significado. La piña es ejemplo de un símbolo que se encuentra en todo el mundo, tanto en la cultura hindú como en la egipcia y en muchas otras culturas. Se sabe que la piña simboliza la transmisión del conocimiento y la sabiduría, así como el tercer ojo y la glándula pineal en el cerebro humano. Además, la piña también representaba el diseño hexagonal del panal y la semilla de la vida, lo que sugiere un diseño inteligente detrás de la naturaleza. Entonces, se eligió la piña como símbolo porque representaba la transmisión del conocimiento a la sabiduría. Se la muestra siendo entregada a otras culturas para simbolizar la difusión del conocimiento. Esta comprensión puede aplicarse a otros símbolos relacionados para expandir nuestro entendimiento de su significado. The pine cone and the handbag is literally shared by every single area in the world. We can establish that there were what we find evidence for lost civilizations. And that's why this is so important, because these symbols that we find in all these different parts of the world, where we also have megalithic structures and sophisticated things that were built that would have been impossible for a primitive culture with Bronze Age tools, we find these same symbols. And that's what's so important about defining them, because it allows us to say, that's who influenced them to create those civilizations, and that's why they're so similar to others. Por otro lado, el símbolo del bolso es uno de los símbolos más debatidos en la actualidad. Se cree que puede representar la tecnología que les ayudó a construir civilizaciones antiguas, pero también se ha pensado que contenía psicodélicos para expandir la mente. Este símbolo se ha encontrado en muchas estructuras de civilizaciones megalíticas perdidas en todo el mundo, y podemos apreciar en una de las representaciones de un Anunnaki sosteniendo la piña y en la otra mano el bolso. El ejemplo mesoamericano más prominente es el de los Olmecas, en el sitio arqueológico de La Venta, en México. Ahí se encuentra un grabado de piedra del dios Quetzalcóatl, sosteniendo el mismo bolso de los dioses que cargaban los Anunnaki. Entonces, ¿qué representa realmente? El bolso como símbolo podría representar la transmisión de conocimiento y sabiduría de una cultura a otra, y posiblemente incluso la transferencia de conocimiento superior de una entidad divina a los seres humanos. Esta transmisión de conocimiento podría incluir la comprensión del equilibrio de la naturaleza, la conciencia, la energía, el cosmos y cómo construir una civilización exitosa. El bolso de mano representa las herramientas necesarias para crear una civilización. Si bien el conocimiento es importante, también se necesita saber cómo diseñar una civilización, establecer una moral, gobernar y establecer reglas. Estas herramientas son lo que representa el bolso. Los individuos que sostienen o pasan el bolso son los guardianes del conocimiento y de cómo crear civilizaciones. Ellos son responsables de iniciar cada civilización importante y sofisticada en todo el mundo. Estas influencias han sido transmitidas a través del conocimiento y las herramientas para crear civilizaciones. En otras palabras, los símbolos de la piña y el bolso representaban las herramientas necesarias para crear una civilización avanzada, incluyendo el conocimiento y la habilidad de diseñar infraestructuras, establecer moral y gobierno, y cartografiar los cielos para prever eventos cósmicos y cíclicos. Además, se cree que estos símbolos también pueden haber sido utilizados para prepararse para posibles catástrofes cíclicas en la Tierra.
Se han encontrado evidencias en todo el mundo que sugieren que ha habido catástrofes devastadoras en la Tierra, posiblemente en un patrón cíclico de alrededor de 12.000 años. Por esta razón estaban obsesionados con la cartografía de los cielos, ya que podían entender no solo la energía del cosmos, sino también predecir cuándo ocurrirían eventos y entender los periodos de tiempo a un nivel más amplio, incluyendo el sistema solar. Estos eventos parecen haber acabado con todas estas civilizaciones y dejado solo sus estructuras megalíticas sin escritura, o en algunos casos tablillas cuneiformes como forma de preservar mensajes, debido a que en estas culturas antiguas no contaban con materiales duraderos para transmitir sus conocimientos. Hay muy pocos registros escritos que han sobrevivido hasta el día de hoy. Lo que tenemos son principalmente restos arqueológicos y fragmentos que nos indican que estas civilizaciones experimentaron eventos catastróficos que son difíciles de comprender en términos de la historia humana. Ahora bien, si al hablar de civilizaciones antiguas que nos pueden ofrecer una mejor comprensión de la historia del mundo y los símbolos que hemos estado estudiando, es necesario mencionar a Göbekli Tepe, un sitio arqueológico formado por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares dispuestos en forma de recintos ubicados en Turquía, cuyas habitaciones, utilizadas principalmente para la ejecución de rituales, poseen altos pilares de unos 5,5 metros de altura en forma de T, con animales salvajes esculpidos. Y en Göbekli Tepe se encuentra el pilar 43, que es el más importante de todos los pilares ahí. The first thing to mention about Pillar 43 is it has the handbag symbol at the very top, meaning the tools needed to create a civilization, right? So they're worshiping that knowledge and those tools that created their civilization. Why is that so interesting and important? I've mentioned this before, but I want to mention it again for those who don't know. Göbekli Tepe is one of the most important sites, not for its sophistication with megalithic giant blocks like we see across Peru or in Egypt, not for that reason, but because it contains certain levels of archaeological evidence that helps us to really understand this story well, to back up this information. Su construcción se ha atribuido a poblaciones de cazadores-recolectores de hace 11.500 años, incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto, pero la disposición de sus pilares y su decoración hacen indicar que debió haber sido de una civilización compleja, algo que los científicos no creían posible en esa época. La complejidad geométrica de dicho templo, el más antiguo del mundo, es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. ¿Cómo pudo una sociedad neolítica construir algo como esto? En Göbekli Tepe se han descubierto capas de escombros que cubrían el templo astronómico que habían sido deliberadamente enterrados y cerrados. Al excavar encontraron capas peculiares de material orgánico que se fecharon por radiocarbono a 11.800 años atrás. Este periodo coincide con cambios violentos en la Tierra, según las muestras de núcleos de hielo del periodo Dryas, más joven hace unos 12.000 años. A pesar de que se nos dice que todas las civilizaciones eran simplemente cazadores-recolectores nómadas, los arqueólogos convencionales nos dicen que el grupo que construyó el templo simplemente decidió dejar de cazar y construir el templo astronómico más sofisticado jamás construido. A medida que se desciende a través de las diferentes capas de este sitio, se pueden encontrar evidencias abundantes de una sociedad de cazadores-recolectores justo debajo de la construcción, y se observa que surgieron sofisticaciones, se inició la agricultura y se construyeron ciudades, lo que indica que una sociedad sofisticada surgió en el sitio aparentemente de la nada. Ahora bien, ¿qué podemos observar en este pilar 43? Los bolsos sugieren que como cazadores-recolectores que vivían en la región, de repente un grupo iluminado llegó y les enseñó sabiduría y conocimiento, cambiando completamente la estructura de su sociedad y dándoles herramientas para cultivar, entender el cosmos y la conciencia. Después de que se fueron, es natural que se adorara a estos individuos o incluso a las comprensiones celestiales de la energía que les enseñaron. En la parte inferior podemos observar un buitre con un objeto circular sobre su brazo que algunos especulan podría ser un cometa o un asteroide, y debajo de él observamos un escorpión. ¿Implica esto que estos seres fueron los que trajeron estas herramientas? Es una pregunta sin respuesta definitiva, pero quiero que la gente comprenda lo que se muestra y cómo se relaciona con los símbolos de los bolsos justo encima. En la galaxia todo está equilibrado, y aunque la piña y el bolso tienen significados, hay muchas más pistas ocultas que aún no hemos descubierto. Como una pieza de rompecabezas, vamos juntando la historia perdida poco a poco. Al conocer el significado de la piña como el paso del conocimiento y la sabiduría, podemos encajar esa pieza en su lugar. Al entender el significado de la representación del bolso, se puede colocar esa pieza en su lugar. Si también se tiene la comprensión de que los seres alados representan dioses o seres ascendidos de otras dimensiones, entonces se puede colocar esa pieza en su lugar también. Y al unir estas piezas se obtiene una representación que cuenta toda una historia sobre lo que sucedió en el pasado para crear civilizaciones sofisticadas.
Por otro lado, en el árbol asirio de la vida, podemos observar dos individuos en el centro que están rodeados por lo que llaman el árbol de la vida, así como otros dos individuos en la parte externa. Y por encima del árbol se encuentra el disco solar alado con Anu, el dios sumerio del cielo, en el centro, haciendo funcionar el balance o equilibrio de este árbol de la vida. Cuanto más se aprende sobre los Anunnaki, más se descubre que están obsesionados con mantener el equilibrio. Aunque cometieron muchas acciones negativas aquí, tuvieron que asumir ciertas funciones y responsabilidades para recuperar ese equilibrio. Esta obsesión se refleja en la representación del árbol de la vida, ya que según ellos son los Anunnaki quienes están a cargo de equilibrar la vida, la naturaleza y la creación. Se solía pensar que esta responsabilidad era compartida por todos los Anunnaki, pero esto no es correcto. La forma de distinguirlos no es solo por sus alas, sino también por lo que llevan en la cabeza. Además de las alas, los Anunnaki se muestran siempre de la misma forma si se les representa con su cabeza física, no una serpiente o un águila, y tienen cuernos anillados alrededor de su casco. Eso es un símbolo de estatus para los Anunnaki. Entonces tenemos estos 4 individuos que representan equilibrio, siendo los Anunnaki los 2 en cada extremo y los 2 reyes en el centro. Ahora bien, si te fijas, los reyes son de la misma altura que los Anunnaki, y quizás algunas cosas son simbólicas, pero otras son literales. Ahora bien, los Anunnaki no son reptiles, ya que se dice que fuimos creados a su imagen y no al revés, es decir, somos como ellos. Por lo tanto, cuando se observan a lo largo de la historia, las representaciones de los reyes mesopotámicos como Ashur, el rey Hammurabi, Sennacherib y Ashurbanipal, se puede notar que se parecen a los Anunnaki como si los estuvieran imitando. Las representaciones de los reyes mesopotámicos muestran que tienen largos mechones de pelo trenzado y un símbolo diferente en la cabeza en lugar de cuernos, lo que sugiere que están imitando a los Anunnaki y transmitiendo una historia a través de su apariencia, pero no tienen bolsos ni piñas. Los Anunnaki tenían una línea de reyes basada en los Nefilim. Diversas historias antiguas, incluyendo el Génesis y el libro de Enoch, hablan de gigantes que estuvieron una vez aquí, lo que sugiere que los reyes antiguos eran en realidad reyes Anunnaki directamente de su linaje. La obsesión de los Anunnaki era que su descendencia gobernara la sociedad, por lo que estos reyes son directamente del linaje Anunnaki. Se les dio el conocimiento y la sabiduría para crear la civilización, y es por eso que están representados en el centro, alrededor del árbol de la vida. Además, llevan en su brazo izquierdo la vara masculina de la realeza, que simboliza su papel como gobernantes. Entonces, los reyes actuaban como emisarios de los Anunnaki, entregando sus reglas y responsabilidades. La realeza es vista como un paraguas bajo el cual se utiliza el conocimiento, las herramientas y las leyes entregadas por los Anunnaki para crear y gobernar sociedades. La idea de que la realeza fue otorgada y luego se le dio poder nuevamente es común en diferentes culturas, así que los Anunnaki establecieron este linaje de reyes que consideraban superiores y que deberían gobernar sobre el resto de la sociedad. En el centro se encuentra el símbolo de Zoroastro, con Anu como el conductor de la rueda de la vida, en un equilibrio perfecto que dirige a todos los Anunnaki. Esto sugiere que los Anunnaki estaban creando una civilización específica para nuestras sociedades, a su imagen y semejanza, y con una mentalidad única. What does that mean? It means that the majority of the time, the Anunnaki, when they were creating these civilizations, created them to be warlike empires, which is why throughout history, it's always been governed by war, because it's the easiest way to control civilizations and keep them in a lower state of consciousness. There's always been this battle of the Anunnaki where they didn't want us to become greater than them. And that's what a lot of these struggles have been. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.